Buenas tardes para todos, muchachos. El día de hoy tenemos una clase que es la clase de aerotermodinámica número 2. Vamos a hacer un repaso y después de ese repaso seguimos con los conceptos. Vale. La primera parte entonces que tenemos el día de hoy es nuestra agenda. De la agenda tenemos como primero un repaso y algunas aclaraciones y continuamos con lo que llaman las definiciones. ¿Listo? ¿Cómo les fue con lo del documento? El texto que habíamos dejado para leer y demás. Muy bien, excelente, me alegra. Eso está muy bien, señor Mateo, me alegra, me alegra. Por favor, lo van a seguir trayendo porque ese documento lo vamos a seguir trabajando. Gracias. Lo vamos a seguir trabajando. Entonces, de las cosas que me parecieron muy curiosas fueron lo que se llamaban las definiciones de ciertas cantidades físicas. Entre ellas, les voy a decir cuáles me parecieron las más curiosas. Lo digo porque estoy viendo por acá la información que me dejaron algunos de ustedes, donde aparece lo que se vio de la clase anterior. Entonces, ya sabemos lo que es una misión espacial, ¿cierto? Una misión espacial lo que es un montón de cosas, un montón de conocimiento puesto al servicio de una sola ¿qué? Misión, por eso se llama misión. Listo. La idea es que todo lo que usted sabe de matemáticas, todo lo que sabe de física, todo lo que sabe de astronomía, todo lo que sabe de química, todo lo que sepa de lo que sea, va a funcionar aquí. ¿Listo? Va a servir aquí. Y si no, le buscamos cómo se utiliza. ¿Vale? Ah, claro, ¿cómo así? No, eso tiene uso. Las cosas no es que no sirvan para nada, hay que buscarles el uso. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, empezamos con el repaso. En el repaso, me van a recordar rápidamente el concepto de presión. ¿Qué habíamos dicho de la presión? La fuerza sobre el área. Bueno, entonces no empecemos con la presión, lo voy a dejar para que no entre como tan. Primero, ¿qué es un fluido? Todo lo que fluye. O sea, el tiempo es un fluido. El tiempo es un fluido. Ok, muy bien. Vamos a llamar a un fluido y se lo voy a escribir para que quede mucho más claro. Lo voy a describir. Dice lo siguiente. Los gases, líquidos y sólidos, los sólidos también, gases y líquidos principalmente, se consideran fluidos. ¿Por qué se consideran fluidos? Porque ellos realmente pueden fluir y pueden fluir ante una fuerza que llamamos fuerza cortante o una fuerza que llamamos fuerza tangencial. Recuerden que la hacen como si fueran un montón de fuerzas, o un montón de fuerzas, más bien una cantidad de fuerza que se le ejerce a un objeto cualquiera. Si esto es un fluido, cuando usted le ejerce una fuerza en esta dirección, él comienza a fluir. Si es un sólido, cuando usted le ejerce una fuerza tangencial, el sólido no fluye, ¿o sí? No fluye. Aún se mueve, se desplaza, listo. Es diferente, es distinto. Ahora bien, la característica interesante, entre otras, de los fluidos, es que los fluidos ocupan, o más bien adquieren la forma, más que ocupar, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, si yo tengo una botella con esta forma y adentro tengo agua, ¿la forma del agua cuál es? La forma de la botella. Pero es que yo no tengo agua en este caso y no que tengo aire. ¿La forma del aire cuál es? La forma de la botella. Pero es que espérate. En el caso del agua, esta sería el agua, toda esta, y esto estaría lleno de ¿qué? De aire. Si toda la botella estuviera llena de aire, entonces lo que pasaría es que la forma de la botella completa sería la forma del aire que está contenido dentro del recipiente.
los fluidos se caracterizan porque contienen, o más bien adquieren, la forma del recipiente en el que están contenidos. Ahora bien, si usted, por ejemplo, tiene un líquido, el líquido tiene unas fronteras, tiene una forma que es del recipiente, pero el líquido, él va a tener una forma que se da porque todas las moléculas se encuentran ¿qué? Muy cercanas entre sí. Si fuera un gas, decimos que las partículas están por toda la botella. Recuerden que la diferencia entre gas y vapor es que el vapor yo lo puedo cambiar a líquido de nuevo, condensarlo, el gas no lo puedo condensar. Esta es la particularidad que tienen los fluidos. ¿Listo? Eso lo habíamos comentado en la clase anterior, lo habíamos dicho. Habíamos hablado de una cantidad física que es muy discutida. Discúlpame, ¿qué se pasa con las fases de? Con las otras fases, o sea, pues bueno, nosotros principalmente pues interactuamos más con tres fases. Sí. Sí. Las otras fases, muy buena pregunta, la respuesta es mejor. Las otras fases, lo que ocurre con la sólida es que la sólida, lo voy a hacer por aquí. En el caso de la sólida, las partículas se encuentran muy cercanas ellas entre sí y prácticamente no se mueven. Listo. De la líquida, las partículas se encuentran un poquito más separadas y tienen una interacción entre ellas. Listo. De tal manera que les permite fluir. En el caso de los gases, todas las partículas se encuentran moviéndose en diferentes direcciones, ocupando todo el espacio. ¿Vamos bien hasta ahí? La pregunta tuya es, ¿me recuerdas? ¿Qué pasa con las? Pues con las demás fases. Las demás fases, a eso voy. ¿Listo? Hay una parte, en el caso de los sólidos, que se conoce como mecánica o dinámica de sólidos. En la mecánica dinámica de sólidos, que es parte de lo que vamos a ver antes de entrar directamente con los fluidos, usted define unas cantidades físicas y las cantidades físicas le demuestran a usted, por ejemplo, que si yo tengo un marcador, como lo mostraba ahora, y le ejerzo una fuerza en esta dirección, su movimiento va a ser así, que es lo que le pasa a las barras, por ejemplo, de los edificios. Un edificio sismorresistente, ¿qué es? Un edificio que puede mover esta barra y mover toda la estructura sin que se desbarate. ¿Listo? ¿Ante qué? Ante esfuerzos tangenciales que pueden ser dados, por ejemplo, por el aire. ¿Quién vive por acá en un 10º piso? 10º. Más para arriba. ¿Cuál, Sergio? 10º. Excelente, listo. Aquel que vive en un 10º piso se dará cuenta que el aire comienza a ventilar más o a ventear más en esos pisos que en los pisos más bajos del edificio. Y como ventea más, la estructura tiene que soportar una presión y una fuerza mayor que en la parte de abajo. Esas son fuerzas tangenciales que hacen que el edificio pueda moverse bajo cierta condición. Eso es lo que se llama, y lo vamos a mirar, un esfuerzo tangencial, que va a estar relacionado con la fuerza tangencial que acabamos de decir. Pero ¿qué pasa con los edificios, con los sólidos? Que ellos no fluyen, sino que vuelven a su a su fase natural, a su estado como estaban antes. Y al volver a ese estado, usted los sigue viendo como un sólido rígido, comillas. La particularidad es que si usted hace eso en un líquido o en un gas, ellos van a responder moviéndose en la dirección de la fuerza. Vale. ¿Preguntas? ¿Sí está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Ok. Esto va a ser parte de lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Más? Si es claro, ¿no? ¿Dudas? Sí, contame entonces. Es que no tiene que ver pues, con la presión ni nada, sino con las otras fases. Sí. Líquido, Sí. que tiene un líquido, aparte de esas tres. ¿Que tiene un? Sino que hay como otras dos que tienen que ver, no me acuerdo los
Plasma, no, plasma no. Bueno, puede ser plasma. Plasma. Entonces hay otro de plasma. Pues otro diferente a plasma. Ok, listo, perfecto. Nosotros vamos a trabajar solo con sólidos, líquidos, gases y plasma, ¿listo? El resto de fases, en el caso de los plasmas, ¿qué es un plasma? ¿Es un qué? Un gas ionizado, ¿cierto? O sea, un montón de cargas por ahí moviéndose en todas las direcciones. Muy seguramente con alta temperatura y alta presión. ¿Vamos bien? Yo aquí podría definir en particular algunas propiedades como en los fluidos normal. ¿Como qué? Propiedades como presión, como temperatura y demás. Pero yo no puedo definir aquí una viscosidad como tal. Ni puedo pensar en un régimen laminar o un régimen turbulento, que eso lo vamos a ver un tanto más adelante. Entonces, llegar a pensar que es exactamente un fluido como tal, pues, tendría sus particularidades, a pesar de que algunas cantidades se pueden conocer. Incluso, al ser partículas que se están moviendo, la pregunta es ¿qué tamaño tiene esta partícula? ¿Cuál es la interacción con las demás? Entonces yo ya tengo que entrar al hablar de las interacciones electromagnéticas que ocurren. ¿Sí? Yo aquí puedo definir entropía y algunas otras cosas, pero no puedo quedarme tan corto, o más bien me puedo quedar corto, porque en el caso de los fluidos yo le puedo definir viscosidad, temperatura, viscosidad cinemática, viscosidad dinámica y demás. Aquí, yo cómo voy a definir la viscosidad, cómo interpreto la viscosidad en un montón de cargas que se están moviendo en todas las direcciones. Entonces ahí es donde uno empieza como, bueno, hay cositas que sí se pueden hacer, pero hay cositas que no se pueden hacer. Esta sería en particular de las que no serían tan claras. Vale. Sin embargo, esto está presente en el velo negro. ¿Qué es? Velo negro. Velo negro, tarea de la clase número 1, ¿cierto? Ok. Algunos llaman el velo negro o el black. Le dejo la pregunta. Es más, en fluidos vamos a ver que esa viscosidad ejerce una fuerza tangencial sobre el mismo fluido y puede hacer que se mueva siguiendo lo que se llama una ecuación de Navier-Stokes. En el caso de esto, no hay propiedades macroscópicas como tal, sino que tienen que considerarse también propiedades microscópicas. Y las propiedades microscópicas llevarían a una ecuación de Navier-Stokes, es la pregunta. Navier-Stokes lo que hay es, ¿qué es Navier-Stokes? De una vez voy adelantando. Navier-Stokes es una ecuación propuesta por Navier y por Stokes, exacto. ¿Qué dice? Dice, da información del movimiento de un fluido, considerando todas las fuerzas. Es lo que llaman la segunda ley de Newton para fluidos. Aquí entonces, como esto no es tan newtoniano, ya aquí hay otro tipo de procesos, yo no podría decir, no, sí, cumple Navier, esto es perfecto. No. ¿Por qué? Porque entre estas dos partículas va a haber, ¿qué? Repulsión. Entonces ahí tendría que agregarle más información. Por esa misma razón tampoco lo consideraremos nosotros como un fluido en el curso y hablaremos de ella cuando hablaremos del velo negro. ¿Cuándo está el velo negro? ¿Cuándo aparece el velo negro? En los cohetes. Muy bien. En el reingreso a la atmósfera, en aerotermodinámica. ¿Sí está mejor así? Ok. Haciendo una aclaración y recordando también tu pregunta, de líquidos hay varios tipos de líquidos. Hay líquidos de varias clases. Me explico. Líquidos tipo 1, líquidos tipo 2, no sé qué. Por ejemplo, el agua. Uno dice, el agua tiene fase líquida y es la que conocemos. No. El agua tiene fase líquida, agua tipo 1, agua tipo 2, agua tipo 3, agua tipo 4, como 8 tipos de fases del agua. Donde la fase es un rango de temperaturas y presiones en las que puede estar ese líquido. ¿Nos interesa? Para el caso que estamos trabajando, no aún. ¿Sí? ¿Está mejor así? Sí, está claro. Ok, más preguntas, muchachos. Por cuestiones. Perfecto. Estos detalles, si querés verlos adicionalmente, se utilizan no solamente en aerotermodinámica, hago el recuento, sino también en propulsión. Propulsión por plasma, que se utiliza cuando usted lanza el satélite ya no hay fricción y puede utilizar un motor de plasma para propulsar. Hay un profe que es de la Universidad de los Andes
que se llama Manuel Martínez y trabaja con algo parecido a esto. Manuel Martínez, no, ese no es el de la Universidad de los Andes. Manuel Martínez es un profesor español, que trabaja con algunas cosas de plasma, electrosplay, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues entonces muchachos, búsquenlo porque él tiene buenos trabajos. Listo, perfecto. ¿Dudas? No cuestiones. Ok. Hablando de entropía, pues la entropía, discutíamos que la entropía tenía que ver con ¿qué? Con el desorden. Correcto, muy bien. Grados de libertad de un sistema que se pueden observar y que usted los puede buscar definidos en el libro de Castellan cuando hablamos de moléculas y un sistema físico-químico. En el libro de Castellan, que se escribe así, usted puede buscar grados de libertad de una molécula y ahí aparece. Los puede encontrar, los puede calcular. Por eso usted puede definir o puede decir que la entropía tiene las siguientes características, y aquí voy a hacer de pronto un poco más rápido por el asunto de que es un repaso. Tengo el sólido y tengo los gases. En los gases, todas las partículas se mueven con una velocidad muy grande, el sólido, líquido, gas. La entropía del sólido hay algunos inconvenientes, muchachos, con el micrófono, no sé por qué se apaga, pero bueno, te agradezco. La entropía del líquido, voy a revisarlo, mandarlo a revisar a ver, y la entropía del gas. ¿Cuál es mayor? Habíamos dicho. ¿Por qué? Ok, entonces decíamos que es mayor la entropía de los gases que la de los líquidos y que de los sólidos, suponiendo más o menos en como una generalidad. Lo que sí es que la entropía es también una función de la temperatura, no es desorden. La entropía me dice que entre mayor sean los grados de libertad de un sistema, mayor es su entropía. Contame. ¿Es igual a S? Sí. La entropía en general es una función de la temperatura. ¿Listo? Muy bien. Adicionalmente, de esto habíamos dicho que viene del griego entropos, que significa que cambia. Las cosas en la naturaleza cambian y cambian hacia donde la entropía del universo es mayor. Por eso a esta se le llama a veces la flecha del tiempo. ¿Qué quiere decir que sea la flecha del tiempo? Quiere decir que marca la dirección en la que ocurren los procesos naturalmente. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? De eso habíamos hablado de entropía. Sin embargo, en química usted define o usted habla de entropía de ciertas cantidades, pero no es tan útil en este momento hablar de ella. Muy bien. Habíamos hablado de otra que era la presión. ¿Qué es la presión? Habíamos definido que la presión es la fuerza por unidad de área. Y habíamos dicho que de esto, cuando usted utiliza tacones, la presión es mayor. La presión cuando usted utiliza tacones es mayor porque el área es más pequeña. Newton sobre metro cuadrado. Es más, ¿quién va a comprar carne, muchachos? ¿Quién consume carne? ¿Quién aquí es vegetariano? ¿Aquí había alguien que era vegetariano? No había nadie vegetariano. Listo. Usted ve cuando van a comprar carne que el señor de allá, pues del carnicero, el de la carnicería, el señor de la carnicería que parte la carne, llega ahí, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Dame por favor media libra de punta de anca. Listo. Y le hace así y corta, ¿pero? ¿Para qué? Afilar el cuchillo. Para afilar el cuchillo. ¿Cómo se afila un cuchillo? Así, pero pues así es que ejercerá más presión, esto a la izquierda o esto a la derecha. Es de la derecha. ¿Por qué? Porque esta área es que más grande y esta área es más pequeña. Si le ejerce la misma fuerza, la fuerza es la misma entre los dos, ¿cuál de los dos ejerce más presión? ¿Este o este? Este, ¿cierto? Listo. Eso es lo que hace el señor carnicero cuando va a cortar la carne. Disminuye el área
con lo que corte, y lo que hace es que la presión sigue siendo mayor. Es más, habíamos dicho de la carne que la carne tenía una especie de cositos así que se conocen como las fibras, y que usted corta más fácil así que así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Digan que no iba a listo. Esta es la que llamaríamos nosotros la fuerza tangencial. Fuerza tangencial. Ese no era, muchachos, perdón. Fuerza tangencial. Y el otro es la fuerza que llamamos normal. Entonces, fuerza tangencial. Y esta en esta dirección, fuerza normal o perpendicular. ¿Listo? Pilas con esto. Cuando trabajemos con balso, usted se va a dar cuenta que la manera de cortar los alerones, de cortar las alas del balso va a tener que ver con esto. ¿Por qué? Porque si usted corta en esta dirección, corta más fácil el balso que cortarlo en esta otra. ¿Listo? Y esta misma información debe tenerla en cuenta cuando vaya a hacer el trabajo que vamos a hacer. Preguntas. Hasta ahí habíamos hablado la clase anterior. Muy bien. Habíamos dicho que los fluidos, dependiendo de lo que estudien, del sistema que estudien, van a llamarse de una u otra manera. Pilas que se llaman en general hidrodinámica para el agua, aerodinámica para el aire, gas dynamic o gasodinámica para los gases. O que no existe aguadinámica o algo así, pero esa es la idea. ¿Listo? Esa es la idea. Porque esa se llama hidrodinámica. Muy bien. Ahora bien, este quedó muy... ¿Dudas sobre la lectura? Insisto, pregunto otra vez. ¿Más dudas? ¿La tienen por ahí a la mano? Hay uno de los detalles en la lectura. Y es que ahí les hablan de varias cosas: entropía, densidad y demás. Uno de los más particulares, de los más importantes, es la densidad. ¿Qué es la densidad de un fluido? ¿Cómo se define la densidad de un fluido? Y acá es donde viene la siguiente parte. ¿Listo? Continuamos con las definiciones. Este no lo habíamos dicho en la clase anterior, entonces vamos con el numeral 2. Numeral 2. Vamos a definir lo que es la densidad o density. ¿Por qué en inglés? Pero ustedes ya vieron el documento en qué idioma estaba, ¿cierto? Entonces, la costumbre. Density, y la vamos a denotar como ρ. ¿Ρ qué es? ¿Qué es la densidad, muchachos? ¿Qué es? Masa sobre volumen. ¿Listo? Esa es la definición usual, pero no es la definición más acertada o más estricta, más rigurosa. ¿Por qué? Porque esto es para sistemas que son macroscópicamente homogéneos o pueden ser heterogéneos y demás, pero son macroscópicos. Esta es una densidad macroscópica. En el caso de la superficie, de las partes más altas de la Tierra, la atmósfera no tiene una densidad que usted pueda decir que sea constante, y como no es constante, ella puede variar, ella puede disminuir, y si usted sigue aumentando, llega hasta la parte más externa de la Tierra, y de ahí para allá usted no puede definir una densidad. Razón: usted puede definir acá una densidad en el salón como cantidad de estudiantes por unidad de volumen. Sí, usted lo podría hacer, pero tomando ¿cuántos? Mínimo ¿cuántos? Uno, listo, mínimo uno, pues. Pero ¿qué pasa si yo el volumen que estoy analizando no es un volumen como el tamaño suyo, el volumen de su tamaño, sino un volumen que sea de este tamaño? Ya no puedo contar como densidad ahí, hablando del número de estudiantes. Adicionalmente, ¿qué es la masa? ¿Qué es la masa?
Entonces yo decía, la masa es la interacción de los bosones de... Mentira, no. Saludo para el profe Mentira, no. Que le guste ese tema. Más que eso, la masa es una cantidad física que no tenemos la más mínima idea qué es, pero que existe. Vale. Hay dos tipos de masas. Masa para buñuelos, masa para empanadas. No. Masa gravitacional y masa inercial. Las dos son numéricamente iguales, pero son físicamente distintas. Y entonces, ¿qué es la masa? No sabemos. Para eso están estudiando y están investigando. Lo que sí es cierto es que la masa tiene varias particularidades, como que aumenta conforme aumenta la velocidad de un cuerpo. ¿Verdad? La masa aumenta conforme aumenta la velocidad del cuerpo. Eso quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, los electrones tienen masa. Los electrones, de las partículas de los átomos. Sí, ¿cierto? ¿Cuánto es la masa de los electrones? Ok. Listo. Tarea. Perfecto. Ustedes van a ver que por allá dicen en reposo. ¿Por qué? Porque los electrones, si usted los frena, van a tener esa masa. Pero si usted los encuentra moviéndose, van a tener una masa diferente. Es lo siguiente: si usted viaja a velocidades cercanas a las de la luz, usted le construye un super aparato que viaja con usted adentro, que viaja a velocidades muy cercanas a las de la luz, se va a dar cuenta que a medida que se va moviendo, la masa suya va a ir aumentando. ¡Ay, mira! Ya no me sirve la ropa. No. Oye, ya no tengo el cuerpo fit. No. La masa aumenta. ¿Por qué? Porque la masa, por ahí un señor, sí, era un señor canosito que dijo que sacaba la lengua así, le decía piense, montaba en bicicleta. Gracias, muy amable vos. Tenía la ecuación de igual a mc cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía y la masa se relacionan. Entre mayor sea la energía, mayor es la masa. Contame. Ah, ¿por qué? ¿Qué le falta? Más PC. Exacto. ¿Les? Efectivamente. Eso quiere decir que si yo qué. Es correcto. Que la masa en reposo es diferente a la masa de una partícula cuando se está moviendo. ¿Dónde? M al cuadrado más P al cuadrado y todo eso al cuadrado. Ah, sí, porque así. Exacto, listo. Ok, muy bien. Eso quiere decir que conforme una cosa aumenta su velocidad, aumenta su masa, su energía. Y aún aumenta la energía, aumenta la masa. ¿Listo? ¿Está bien así? ¿Sí que bien escrita? Es de verdad. Ok, perfecto. Listo. Palabras más, palabras menos, eso sería la masa, pero aún no definimos lo que es la densidad. La densidad la vamos a definir de la siguiente manera. El volumen, incluso como las dimensiones de las cosas, de los objetos, cambian conforme cambia la velocidad. Lo que vamos a decir es lo siguiente: que la densidad se va a definir como el límite cuando el volumen tiende al camino libre medio de una pequeña cantidad de masa dividido una pequeña cantidad de volumen. ¿Listo? ¿Cómo así? Hombre, sí. Lo siguiente: esa cantidad de masa en un objeto cualquiera está aquí, en un pequeño delta de volumen. O que ese delta no significa cambio, es una cantidad muy pequeña. Y va a ser la relación entre la masa y el volumen. ¿Las unidades cuáles van a ser? Las unidades de la densidad son las mismas que siempre hemos dicho: kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente: que la única manera de yo definir la densidad de una cosa es cuando tengo suficiente cantidad de partículas. ¿Por qué? Por lo siguiente: imagínese usted que tenga un cubo de esta forma, en el que el camino libre medio, ¿qué es el camino libre medio? ¿Me recuerdan? Ok, ya lo vamos a definir. El camino libre medio es una distancia. Entonces suponga que este es
delta de volumen. Estoy haciendo un zoom de la figura de acá. Hago el zoom y digo que aquí el camino libre medio o la distancia que se puede recorrer va a estar dado por una cantidad cualquiera donde yo voy a encontrar una cierta cantidad de partículas. Pero si yo encuentro una partícula aquí y el camino libre medio es este, ya no tiene sentido que ya no tiene sentido definir la densidad. ¿Por qué? Porque estoy tomando un volumen mucho más pequeño que el camino libre medio que hay entre las partículas. ¿Qué es el camino libre medio? Ya le voy a decir. El camino libre medio es una cantidad física que define lo siguiente. Es la longitud, o acá lo tengo, es, también se llama recorrido, trayectoria, camino libre medio, trayectoria libre media, trayectoria libre media o camino libre medio. Esa cantidad que llamamos epsilon me dice a mí una distancia es una distancia media, la distancia media entre colisiones, entre dos colisiones sucesivas. Pero no está textual, pero esa es la idea. Distancia media entre dos colisiones sucesivas. Entre dos colisiones sucesivas que viaja una partícula. Usted lo puede reescribir si quiere. Distancia media que viaja una partícula entre dos colisiones sucesivas. ¿Listo? ¿Me colabora aquí, por favor? Necesito la ayuda del público. ¿Va a colaborar, Sergio? ¿Va a colaborar? Venga, pues. ¿Quién, muchachos? ¿Quién más? Muchachos, ¿quién viene? Porfa, go. Necesito... Listo, vale, gracias. Ok, vamos a suponer entonces lo siguiente, lo voy a hacer así para que no se duerman. Listo, suponga que ustedes son dos partículas de un sistema cualquiera. Listo. Los dos se están moviendo, pueden moverse, eso sí, pero sin salirse, exacto, gracias, sin salirse del recuadro, muy bien. Ahora bien, sí, puede girar, de hecho las partículas pueden girar y pueden saltar y todo también. Las partículas tienen muchos grados de libertad. Si es un gas, puede decirse lo siguiente, que la única manera en la que las partículas, una se dé cuenta dónde está la otra, es que colisionen, listo. Entonces, vas a caminar hacia allá y vos vas a caminar hacia acá muy despacio. Ahí las partículas están más separadas. Regresen caminando muy despacio. Yo puedo tomar esas dos distancias de separación como ¿qué? Como un par de distancias a las cuales les voy a sacar el promedio.